Amén. Bien, mis hermanos, voy a estar compartiendo el estudio también para que lo vayamos todos viendo ahí en pantalla. Ahí está, si lo ven, ¿me confirman, mis amados hermanos? Hoy día vamos a hacer una introducción en cuanto a amén, en cuanto a lo que es la Confesión de Fe Bautista de 1689. Y como texto de la palabra del Señor, como fundamento, vamos a estar tomando allí en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Le invito a que abran sus Biblias ahí en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Vamos a estar tomando la palabra del Señor para comenzar esta introducción a la Confesión Bautista de Fe de 1689. Dice así la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El apóstol Pablo, escribiendo, ¿cierto?, aquí a Timoteo, le está diciendo que algunas directrices, ¿cierto?, para cómo debe conducirse en la casa de Dios, pero luego el apóstol Pablo aclara ahí que la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, dice, y de ahí usa dos términos, Pablo, columna y baluarte de la verdad. Vamos a ver este texto, ¿cierto? Pero primero quiero hacer una breve reflexión. En este tiempo, por la gracia del Señor, como les decía recién, nos ha correspondido poder hablar un poco acerca de la confesión de fe. Pero a modo de reflexión, mis amados hermanos, sin duda alguna yo creo que todos vamos a estar de acuerdo de que hay un gran desconocimiento en lo que es la iglesia en general, el contexto que nosotros conocemos acá en nuestro país, ¿cierto? Pero creo que eso ocurre también en muchos otros países, que hay un gran desconocimiento con respecto a lo que son las confesiones de fe o el credo apostólico. Me recuerdo, y lo digo esto para graficar un poco lo que significa este desconocimiento. Hace años atrás, en el contexto donde estábamos antes, nos llegaron unos himnarios que se usaban para los himnos, para cantar los himnos en la iglesia. Y en esos himnarios, en las primeras hojas, aparecía el credo de los apóstoles. Lo que observé en ese día, cuando comenzaron las personas a ver el himnario y comenzaron a ver el credo de los apóstoles, observé un rechazo hacia este credo, acusando de que era algo de la Iglesia Católica Romana y de que nosotros no tenemos nada que ver con esto, porque esto nosotros como Iglesia Evangélica no tendríamos por qué estar teniendo credos, en fin, un montón de críticas de esta índole en cuanto al credo de los apóstoles. En lo personal, me causó, se puede decir, curiosidad de investigar qué significaba este credo de los apóstoles. Entonces, comencé a investigar en cuanto a esto y quedé, mis amados hermanos, sorprendido. Primero, sorprendido de mi ignorancia en cuanto a este tema. Y segundo, me impactó también el saber la razón de por qué surgieron en el siglo II, siglo III de la Iglesia el credo de los apóstoles. Entonces, observé en este contexto de donde venía antes, un gran desconocimiento en cuanto a lo que son los credos, el credo apostólico y en cuanto a lo que son las confesiones de fe. La pregunta que nosotros podríamos hacernos, ¿a qué se debe este desconocimiento? ¿Por qué hoy día se desconoce tanto en contextos de iglesias evangélicas una confesión de fe o lo que es un credo apostólico? Bueno, la razón, mis amados hermanos, la razón por la cual existe este desconocimiento es porque esta generación de cristianos, la de este tiempo, está viviendo su cristianismo desconectado de sus raíces históricas
Y vuelvo y lo repito, porque esta es la razón de por qué hoy día existe tanto desconocimiento con respecto al tema del credo de los apóstoles. Es porque esta generación de creyentes en este tiempo está viviendo su cristianismo desconectados de sus raíces históricas. Y lamentablemente, no solo hay un desconocimiento de nuestras raíces históricas, sino que a la vez también, por causa de ese desconocimiento, existe un rechazo y muchas veces nos encontramos confrontando y despreciando nuestras raíces históricas. Y eso, mi amado hermano, por supuesto es que es triste, ¿no? Encontrarnos rechazando un trabajo de los hermanos que Dios usó en el pasado, que desarrollaron estas confesiones de fe con un propósito de edificar a la iglesia. Entonces, si tuviéramos que preguntarnos a qué se debe, cuál es la causa del desconocimiento de las confesiones de fe, la razón es porque lamentablemente la cristiandad hoy día está viviendo su cristianismo completamente desconectado, desconociendo sus raíces históricas. Y el desconocer nuestras raíces históricas, mi amados hermanos, implica que no nos damos cuenta que muchas de las doctrinas que la iglesia hoy cree y confiesa se han mantenido firmes hasta el día de hoy gracias a que fueron claramente definidas por nuestros hermanos en el pasado. Hoy día nosotros como iglesia hablamos de la Trinidad, por ejemplo, cosa que en el pasado ya los hermanos en nuestra historia ya hablaron de estos temas de doctrina, acerca de justificación, acerca de santificación, todas estas doctrinas que están en las Escrituras, ¿cierto? Nuestros hermanos en el pasado ya estudiaron las Escrituras profundamente y sacaron conclusiones, sacaron comentarios y los plasmaron en cierto modo en las confesiones de fe. Nosotros desconocemos eso. Y no solamente lo desconocemos, muchas veces lo rechazamos, lo despreciamos, ¿cierto? Y lamentablemente lo digo, mi amado hermano, en los contextos y en la experiencia que yo les contaba, muchas veces vemos un cierto grado de arrogancia en cuanto a el desconocimiento de las confesiones. Pero no miramos hacia atrás y muchas veces despreciamos con una actitud arrogante los 2000 años de historia de la iglesia. El Espíritu Santo, mi amado hermano, no solamente nos está guiando a nosotros hoy en cuanto a la verdad revelada en la palabra de Dios, en cuanto al conocer, en cuanto al estudiar la verdad de la palabra de Dios. No solamente el Espíritu Santo nos está guiando a nosotros hoy, Dios ha guiado, ha iluminado a nuestros hermanos desde nuestra historia, de hace 2000 años atrás, cuando comenzó la iglesia en un principio, ¿cierto?, a predicar el evangelio. Dios allí comenzó a iluminar a los hermanos para poder dar a entender la palabra del Señor. El Espíritu Santo no solo nos está guiando a nosotros hoy a toda la verdad, lo ha hecho a través de toda la historia de la iglesia. Por lo tanto, podemos decir que la riqueza de nuestra historia, en cierto modo, se ve plasmada en los credos, en el credo de los apóstoles. La riqueza de nuestra historia se ve plasmada en las confesiones de fe. Decía en un principio, para mis hermanos que vienen llegando, que lamentablemente hoy día en el mundo de la cristiandad hay un desprecio, un desconocimiento de las confesiones de fe. Muchos relacionan las confesiones de fe con términos de la Iglesia Católica Romana y no tiene nada que ver con nosotros como Iglesia Evangélica. Y eso se debe a un desconocimiento. Ese desconocimiento no solamente ha traído... ¿Por qué razón se ha producido esto? ¿Por qué este desconocimiento acerca de cómo surgen las confesiones de fe? Bueno, la razón es porque la cristiandad hoy día está viviendo su cristiandad desconectado de sus raíces históricas. Desconocemos lo que pasó hace 2000 años atrás. Desconocemos cómo estas confesiones de fe hoy día las tenemos nosotros. ¿Ya? En las confesiones de fe nosotros encontramos mucha riqueza en cuanto a nuestra historia como iglesia. Y esto se ve plasmada, estas riquezas se ven plasmadas
en las confesiones de fe. Y en un principio tomábamos el texto de Pablo, ¿cierto?, que le dice a Timoteo que el propósito de escribirle ahí en primera de Timoteo, capítulo, vuelvo, 3:15, dice ahí el apóstol Pablo a Timoteo, para que si tardo sepáis cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Decíamos que Pablo está dando dos cualidades ahí de la iglesia hoy día. Añade que la iglesia, ¿cierto?, que cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, ¿cierto?, de Dios, y añade columna y baluarte de la verdad. La palabra columna viene del griego stulos, que se refiere a una columna que sostiene un edificio. Una columna que sostiene un edificio. Y baluarte se refiere al fundamento de la estructura. El fundamento y las columnas. La iglesia está llamada a ser el fundamento y la columna que sostienen la verdad de Dios revelada en su palabra. La verdad de Dios revelada en su palabra. Pablo, al llamar a la iglesia columna y baluarte de la verdad, lo que está diciendo es que la revelación que Dios ha dado para la salvación de los hombres, la palabra de Dios, fue confiada a la iglesia. Vuelvo y repito porque esto es muy importante. Pablo, al llamar a la iglesia columna y baluarte de la verdad, lo que está diciendo es que la revelación que Dios ha dado para la salvación de los hombres, la palabra de Dios revelada aquí en este libro, Dios ha confiado esta palabra a la iglesia para que sea la iglesia columna y baluarte de la verdad que es la palabra de Dios revelada aquí en su palabra. La iglesia es una institución diseñada por Dios con el propósito de conservar pura la verdad, defenderla contra el error y transmitirla sin diluir ni alterar su contenido a las demás generaciones. La iglesia es una institución diseñada por Dios, con el propósito de conservar pura la verdad, defenderla contra el error y transmitirla sin diluir ni alterar su contenido a las demás generaciones. En el desempeño de esta tarea, de la iglesia, conservar pura la verdad de Dios, defenderla contra el error y transmitirla sin diluir ni alterar su contenido, en el desempeño de esta tarea es que surgen las confesiones de fe. La iglesia ha considerado históricamente que las confesiones y credos son un medio legítimo para el cumplimiento de su deber. La iglesia ha considerado históricamente que las confesiones y credos son un medio legítimo para el cumplimiento de su deber. ¿Cuál es su deber de la iglesia? Ser columna y baluarte de la verdad. La columna, ¿cierto?, lo que mantiene el edificio, y el fundamento, que es la base, que le da la firmeza a este edificio. Sprong, con respecto a la confesión de fe, él dice que una buena confesión es el resultado de una cantidad de tiempo, energía y sabiduría que nuestros antepasados invirtieron para esquematizar los contornos doctrinales de las Escrituras. Yo creo que Sprong en este comentario hace un análisis muy completo en cuanto a lo que son las confesiones de fe. Una buena confesión, dice, es el resultado de una cantidad de tiempo, energía y sabiduría que nuestros antepasados, volvemos a nuestras raíces históricas, invirtieron para esquematizar los contornos doctrinales de las Escrituras. Como definición de una confesión de fe, si tuviéramos que nosotros definir qué es una confesión de fe, la podemos definir como una declaración doctrinal a manera de resumen lo más sistemática o precisa según la doctrina bíblica que se quiere tratar. Por ejemplo, si nosotros queremos hablar acerca de la Escritura, ¿qué es la Escritura para nosotros? ¿Qué confesamos nosotros acerca de lo que creemos de la palabra de Dios? Acerca de la Trinidad. Bueno, todos estos son temas que las confesiones de fe, como bien las resumimos, pueden definir, son declaraciones doctrinales
a manera de resumen lo más sistemática o precisa según la doctrina bíblica que se quiera tratar. Una confesión de fe procura resumir tan fiel como le sea posible la doctrina de la palabra de Dios. Procura resumir tan fiel como le sea posible las doctrinas de la palabra de Dios. R.C. Sproul también define una confesión de fe como las declaraciones confesionales, dice, son un intento de presentar un entendimiento coherente y unificado de todo el contenido de las Escrituras. Estudiaba, mi amado hermano, el tema de los credos. El credo de los apóstoles surgió en el siglo II y siglo III. Surgió el credo de los apóstoles. Y la razón de por qué se definió un credo, según la historia cuenta de que los hermanos en la iglesia primitiva necesitaban que aquellos que se estaban añadiendo a la iglesia confiesen con sus propias palabras qué creían, en forma resumida y concisa. Mamita, te pido, tengo una hoja encima ahí, que está la confesión, voy a leerle el credo. Y la razón por qué los hermanos desarrollaron ese credo fue porque los hermanos que se estaban añadiendo a la iglesia era necesario que confiesen en palabras, llamémoslo así, necesarias pero puntuales, qué era lo que creían con respecto a Cristo, con respecto a Dios. Miren, voy a leer el credo porque no es extenso, es muy corto, pero en esto se encuentra, se puede decir, todas las doctrinas principales que todo creyente debía creer y confesar para poder formar parte de la iglesia. Estamos hablando del segundo y tercer siglo. Leo un poco lo que es el credo. Miren, dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo, la vida eterna. Amén. Toda persona, todo hermano que quería formar parte de la iglesia en el segundo y tercer siglo tenía que decir, creo esto. Resumido. Pero si ustedes, mi amado hermano, meditan de este credo, nosotros vemos, por ejemplo, ahí el evangelio completo. Jesucristo, muerto, resucitó, lo vemos completo. Y esto era necesario confesarlo con los hermanos en aquel entonces, confesarlo para formar parte de la iglesia. Los hermanos, en cierto modo, en aquel entonces, para que pudieran sumarse más creyentes a la iglesia, necesitaban que los hermanos en aquel entonces hicieran este credo, lo confesaran con su boca. Eso era uno. Lo otro, también les sirvió este credo a los apóstoles en un principio para enfrentar las herejías, porque había muchas herejías, muchas falsas enseñanzas que andaban porulando en el ambiente. Por lo tanto, a los hermanos en la iglesia primitiva les sirvió el credo también para dejar claro qué es lo que ellos creían y también confrontar en este caso a las herejías. Ya con el paso de los años se aparecen cumpliendo esta misma función las confesiones de fe, cumpliendo esta misma función, poder, como dice Sproul, las declaraciones confesionales son un intento de presentar un entendimiento coherente y unificado de todo el contenido de las Escrituras. Ahí nosotros ya tenemos, mi amado hermano, lo que es la definición de una confesión de fe. Ahora, es interesante, hermanos, poder observar que la confesión de fe la podemos observar incluso algunas semillas, la forma en cómo lo dice el teólogo Sproul. Nosotros encontramos ciertas semillitas de confesiones ya en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo hace ciertas declaraciones confesionales que sirvieron como pequeñas semillas que con el pasar del tiempo fueron creciendo en formulaciones más avanzadas, se le fueron agregando comentarios, y eso hace también que las confesiones de fe son
son falibles, las confesiones de fe no son autoritativas, ¿ya? Eso lo vamos a explicar más adelante, son falibles porque las confesiones de fe, en cierto modo, son comentarios que van añadiendo los hermanos en cuanto a las doctrinas que ellos van estudiando de las Escrituras. Y esos comentarios, ¿cierto? Se le puede a lo mejor cambiar una palabra para hacerla un poco más entendible, se puede hacer eso porque en cierto modo no son autoritativas, no es como la Biblia, nosotros no podemos hacer eso con las Escrituras. Con las confesiones de fe sí se puede hacer, porque las confesiones de fe son comentarios, hermanos que estudiaron doctrinas con una hermenéutica correcta y las fueron plasmando en las confesiones. Pero cuando nosotros vamos, mi amado hermano, a las Escrituras, el apóstol Pablo ya hace varias confesiones, pequeñas confesiones, pero que ya están en la Biblia. Miren, les invito ahí que abran su Biblia ahí en Romanos capítulo 10, versículo 9. Si un hermano puede abrir allí su Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 9. ¿Qué dice ahí Romanos 10, 9? Versículo 9. Y con tu boca confesaras a Jesús como Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Ahí está. ¿Cómo dice? Si confesaras con tu boca. ¿Qué es eso si no es una pequeña semilla de confesión? A Jesús como Señor. Exactamente. ¿Se fija? Entonces, yo me maravillaba en esto, mi amado hermano, porque estudiando lo que es el tema de la confesión de fe, claro, uno empieza a meditar y ahí ya nosotros vemos ciertas semillas de confesiones que el apóstol Pablo ya está poniendo ahí en el libro de Romanos. En 1 Corintios 15, 3 y 4, 1 Corintios capítulo 15, 3 y 4. Encontramos también otra confesión ahí que está haciendo el apóstol Pablo. 15, 3 y 4. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En Romanos 10, versículo 9, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4. Ahí vemos nosotros que Pablo también está haciendo alusión, ¿cierto?, a que él está predicando el Evangelio, pero no a una idea personal, sino conforme a las Escrituras. ¿Qué está haciendo Pablo ahí? Haciendo una confesión, que lo que él está enseñando viene de las Escrituras. Y al fin y al cabo, ¿qué son las confesiones? Las confesiones son el resultado del estudio profundo de las Escrituras. ¿Se fija? Entonces nosotros vemos ahí y tomamos el texto recién, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15 y 16. Pero miren, aquí nosotros en el versículo 16 de 1 Timoteo 3, 15 y 16, en el versículo 16 también encontramos otra semilla de confesión que el apóstol Pablo hace. Dice ahí en 1 Timoteo capítulo 3, versículo, voy a leer el 15 y el 16, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Aquí Pablo, cuando está hablando del misterio de la piedad, se refiere a la verdad revelada aquí con respecto al mensaje del Evangelio. Miren, ¿por qué digo con respecto al mensaje del Evangelio? E indiscutible grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Qué es eso? El mensaje del Evangelio. ¿Y qué está haciendo Pablo aquí? Lo está manifestando, lo está diciendo ya a modo de confesión. Entonces nosotros, mi amado hermanos, ya en las Escrituras podemos ver pequeñas semillas de confesionales que el apóstol Pablo escribe en estas cartas. Por supuesto que estas doctrinas, en el pasar del tiempo, los hermanos fueron estudiándolas, fueron añadiéndole comentarios y se fueron como desarrollando un poco más profundamente, pero ahí está la base, ahí está el fundamento. Ya, confesiones que el apóstol Pablo ya ahí en el Nuevo Testamento estaba dando. Voy a dejar un momento más, voy a avanzar un poquito voy a dejar después un tiempo para
si alguien quiere acatar, añadir algo. Habiendo definido un poco lo que son las confesiones de fe, ¿cierto? Vimos primero por qué el desconocimiento, por qué se desconocen hoy día las confesiones de fe, porque nuestro cristianismo está viviendo su cristianismo aislado de sus raíces históricas. ¿Qué es una confesión de fe? ¿Cierto? Son, como decíamos ahí, una confesión de fe se puede definir como una declaración doctrinal a manera de resumen lo más sistemática o precisa según la doctrina bíblica que se quiera tratar. Es una declaración doctrinal a manera de resumen. Habiendo definido ya lo que es una confesión de fe, también respondamos a la siguiente pregunta que se nos puede hacer. ¿Qué es ser confesional? ¿Por qué nosotros decimos pertenecer a la Iglesia Bautista Confesional? Bueno, porque nos adherimos a una confesión de fe histórica, ¿cierto? Que es la confesión de fe bautista de 1669. Pero puede pasar que cuando presentemos nuestra posición de adhesión a una confesión de fe, nos cuestionen y nos digan, miren, ¿sabe? Yo no creo mucho en las confesiones de fe. Para mí las confesiones son cosas humanas. Yo solamente me aferro a la Biblia. Podemos encontrar a lo mejor este tipo de argumentación cuando nosotros nos declaremos, ¿cierto?, que somos en cierto modo confesionales porque nos adherimos como iglesia a una confesión histórica. ¿Cómo nosotros nos enfrentamos a este tipo de muchas veces de comentarios? ¿Cómo nosotros podemos argumentar esto? Va a pasar que cuando nosotros, digamos, nosotros pertenecimos a la Iglesia Bautista Confesional. ¿Y por qué se llama Bautista Confesional? Bueno, porque nos adherimos a una confesión de fe, pero eso son cosas humanas, son palabras de hombre. Nosotros debemos adherirnos a la Biblia solamente, nos pueden salir con ese tipo de comentarios. La manera, mi amado hermano, de poder enfrentar estas críticas sería preguntar a esa persona que nos haga este tipo de comentarios, si ellos están en un contexto de iglesia evangélica. Preguntarles, bueno, ¿qué crees acerca de la Biblia? ¿Qué crees acerca del Evangelio? ¿Crees en Cristo? Si vienen en contextos de iglesia evangélica, lo más probable es que nos digan que sí. ¿Crees en la Biblia? Sí. Bueno, eso es una declaración de fe. No existe, mi amado hermano, no existe ninguna persona que esté en iglesia, en un contexto de iglesia evangélica, que no sea confesional. Todos, toda persona, incluso aquel que dice que no cree en las confesiones de fe, esa es su confesión de fe, que no cree en una. A nosotros nos pasó hace tiempo atrás, hablando de un matrimonio, él era pastor, y ella, la esposa, me decía, no, yo creo en la Biblia, para mí la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es lo más importante. Y habló hartas cosas bonitas acerca de lo que significaba la Biblia para ella. Estaba haciendo una confesión de fe, ella creía en la Biblia. Pero al pasar mucho la conversación, de pronto ella estaba hablando de que Dios le había hablado en sueño. O que Dios había dado una visión a la hermana tanto en la iglesia que vio algo. Eso también es una confesión. Eso también es una confesión. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando nosotros decimos que creemos en una confesión bautista de fe de 1689, que es histórica, que está en físico, que la podemos leer, la diferencia es que esa persona tiene una confesión en su mente, pero cree algo, confiesa algo. Entonces, eso, mi amado hermano, de que no, yo no creo en las confesiones, yo creo en la Biblia, en la práctica, siendo bien honesto, no existe persona que esté en contexto de iglesia que no sea confesional. Todos confiesan algo. Todos confiesan algo. En un sentido amplio, no es verdad que hayan cristianos sin confesión de fe. Todo cristiano cree algo y defiende algo y muchas veces se siente herido o se siente atacado cuando le cuestionan eso que cree. Por eso, si esa persona no cree en una confesión como esta, que está en físico, que la podemos leer, lo más probable es que tenga una confesión en su mente.
y esa confesión que ella cree o que él cree en su mente, lo más probable es que se lo haya transmitido un líder de la iglesia, un pastor. Por lo tanto, lo que ella confiesa, aún probablemente ni siquiera venga de la escritura, lo que ella confiesa es lo que le dijo su pastor. ¿Cuál es el problema ahí? De confesiones en la mente. La ventaja de nosotros ser confesionales, y podemos definirlo así, ¿qué significa ser confesional o estar adherido a una iglesia que se ha adherido a una confesión de fe histórica? Ser confesional es adoptar de forma consciente e inteligente y libre un credo doctrinal definido, público e histórico. Vuelvo y lo repito. ¿Qué significa ser confesional? Es adoptar de forma consciente e inteligente y libre un credo doctrinal definido, público e histórico. Nuestra confesión de fe, mi amado hermano, es una confesión definida. Está aquí. Es una confesión pública. No está en la mente de cada uno en forma individual. Está aquí, es pública, la podemos leer todos pueden tener su confesión y pueden leerla. E histórica. Ahora es importante aclarar ¿qué es lo que queremos decir con confesión pública? Bueno, esto significa que no es una confesión que repose en el subjetivismo. Una confesión que no es pública, que está en la mente de alguien, es subjetiva, porque él nomás sabe lo que cree y él nomás entiende lo que cree. Los demás tenemos que escucharle lo que él cree o lo que ella cree, pero no hay objetividad. La ventaja de estar adherido a una confesión de fe histórica es que es objetiva. Es objetiva. En cuanto a hablar temas de doctrina, es objetiva. No está en la idea de nadie. Está aquí plasmada y nosotros podemos tener acceso a eso. Es seguro. ¿Ya? Es seguro. No está en el subjetivismo ni el pensamiento de los líderes. No es que un pastor o quien sea me tenga que decir en qué creer o no. El problema de las confesiones de fe que están en la mente es que, lamentablemente, mi amado hermano, esas confesiones de fe muchas veces no reposan en la autoridad de la Escritura, no reposan en lo que enseña el pastor o lo que dice el pastor. Yo creo esto porque el pastor me lo dijo. Pero la pregunta es, ¿está en la Escritura? La confesión, ser confesional significa creer en una confesión pública y no mental. Pública y no mental. La confesión de fe tiene autoridad en virtud del hecho de que se derivan y están subordinadas a la única autoridad divina, la palabra de Dios. Una confesión de fe, mi amado hermanos, más allá, de hecho, la nuestra es histórica, del año 1669, más allá del diseño, más allá del porte de la letra, la legitimidad de una confesión de fe viene de que sea el resultado de un estudio serio de la palabra de Dios. Lo que hace legítima una confesión es que venga de las Escrituras. Si hay una confesión de fe que no tiene la palabra de Dios como máxima autoridad, esa confesión de fe pierde su legitimidad. Miren lo que dice la confesión de fe nuestra, y le invito a mis amados hermanos que están conectados. Abra ahí su confesión de fe en el primer capítulo y vamos a leer solamente algunas palabras del primer capítulo. Miren lo que dice la confesión de fe. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadoras. Mis amados hermanos, ¿qué es lo que está haciendo la confesión de fe? La confesión de fe lo que está haciendo es dándole un lugar de autoridad a la palabra de Dios. Y eso es muy importante, mi amado hermano. Eso es muy importante. Las confesiones de fe tienen su legitimidad en virtud del hecho de que se derivan y están subordinadas a la única autoridad divina, la palabra de Dios. Si una confesión de fe no proviene de la palabra de Dios, pierde su legitimidad. Es por esta razón que nuestra confesión de fe establece ya en su primer capítulo que nuestra única autoridad es la palabra de Dios. Entonces, miren lo que dice ahí ya terminando el primer párrafo de la Sagrada Escritura. Dice, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad
a su pueblo. Imagínense, mi amado hermano, yo teniendo en cuenta esta confesión de fe, ya, nosotros tenemos como la única autoridad la palabra de Dios. Ya, sabemos, ¿cierto?, que en Hebreos capítulo 1 la palabra de Dios nos dice que Dios a nuestros padres habló por medio de los profetas, pero en nuestros postreros días Dios nos ha hablado por su Hijo. Eso para mí es autoridad. Imagínense lo que pasaba por mi mente cuando escuchaba a esta persona que en un principio me dijo que sí, que creía en la Biblia, que la Biblia es lo importante, pero después me está diciendo que Dios le había hablado de un sueño, que Dios había hablado a través de una visión. Imagínense lo que pasaba por nuestras mentes. Mi amado hermano, la ventaja de esto es que las confesiones de fe, que son históricas, que han sido seriamente estudiadas por hombres de Dios, es que a nosotros también nos da seguridad en lo que creemos. ¿Por qué? Porque creemos que la palabra de Dios es nuestra única y máxima autoridad. Y la confesión de fe lo que hace es exaltar eso. Ahí tiene legitimidad. Inmediatamente la confesión tiene legitimidad. ¿Por qué? Porque ella misma nos dice a nosotros que la única autoridad de fe que tenemos es la palabra de Dios. Es segura, la palabra del Señor. Amén. Voy a dejar de compartir aquí porque quiero verles sus caras, mis hermanos que están conectados. Porque quiero dejar un tiempo, no sé si alguien quiere añadir algo, les dejo un tiempo, comentar. Bienvenido, nuestro hermano Jaime está conectado también. Nuestro pastor, le dejo también la palabra. Si no es así. Gracias, hermano. No, muy claro. Gracias. Amén, amén. Vamos a continuar entonces ya con la última parte de esta. Hermano, yo tengo una acotación ahí con respecto a la subjetividad de las confesiones de fe son objetivas con respecto al Evangelio, pero varían entre ellas históricamente en otros temas. Por eso San Agustín también decía que con respecto a lo que era fundamental, debíamos estar unidos. Y con respecto a otros temas, que sea caridad, o sea, claro. Existen una subjetividad dentro de las mismas confesiones, sí, claro. Pero esa objetividad se sujeta solamente a lo que es el Evangelio. Claro, de hecho esta confesión surge de la confesión de Westminster. ¿Y por qué razón surge esta? Porque en cierto modo los hermanos bautistas en aquel entonces hubieron varias cosas de la confesión de Westminster que ellos no se adherieron a eso que creían. Y por esa razón se formó esta, como dice usted, eso es así. En cuanto al mensaje del Evangelio, por supuesto que debe haber una sola verdad, ¿ya? Al fundamento que usted decía del credo de los apóstoles. Claro, exactamente. Apuntaba a eso, a qué creían las personas que se estaban adhiriendo a la iglesia en aquel entonces en cuanto a Cristo, al Evangelio. Seguimos entonces, mi amado hermanos, con la segunda, ya la última parte de esta introducción a la confesión de fe. Vamos a ver los usos de las confesiones y sus beneficios. Podríamos decir que nos mantiene como creyentes y como iglesia dentro del marco de la verdad de lo que debe ser una iglesia y sus tareas. La iglesia, mi amado hermanos, tiene dos comisiones importantes. Uno hacia adentro de la iglesia y otro hacia afuera de la iglesia. Hacia adentro de la iglesia nosotros sabemos, ¿cierto? Ahí en Efesios capítulo 4, versículo 12, que el apóstol Pablo dice que la iglesia debe que hacia adentro de la iglesia debe ser su función de edificar a los santos y prepararlos para la hora del ministerio. Eso nosotros lo encontramos ahí en Efesios capítulo 4, versículo 12. La confesión es una excelente herramienta para la instrucción del pueblo de Dios, para que así todo miembro esté enterado de sus doctrinas bíblicas distintivas que definen nuestra fe. No debemos esperar, mi amado hermano, nosotros, por ejemplo, a tener un problema doctrinal, por ejemplo, para que la iglesia hable de doctrina. Lo que la confesión de fe hace, la confesión promueve hablar acerca de doctrinas. Por lo tanto, la confesión es una excelente herramienta para la instrucción del pueblo de Dios, para que así todo miembro esté enterado de sus doctrinas bíblicas distintivas
que definen nuestra fe. Es muy útil en esa tarea hacia adentro de la iglesia, ¿cierto? Las confesiones. Otro beneficio que también dan las confesiones hacia adentro de la iglesia es que nos cuidan de las herejías. Nosotros sabemos, mi amado hermanos, que incluso se han hecho ejercicios de personas, por ejemplo, cuando están en un lugar, se sientan separados, ¿cierto? Y la persona que está aquí da un mensaje y se lo entrega a la última persona que está allá, y la última persona que está allá termina con un mensaje completamente distinto al que se dijo acá. Bueno, si eso ocurre en estos ejercicios que se hace dentro de una sala o de un lugar cerrado, imagínense lo que significa 2000 años de historia. Cómo mantener y creer lo que la palabra de Dios ha dicho. Bueno, las confesiones de fe en cuanto a defender la verdad de Dios, la palabra de Dios en su enseñanza, las confesiones de fe son una herramienta muy útil, porque han ayudado a través de estos 2000 años de historia a la iglesia a mantenerse firmes creyendo lo que la palabra de Dios enseña. Lamentablemente, como decíamos en un principio, el desconocimiento de estas confesiones en muchos contextos de iglesia, lamentablemente, mi amado hermano, ha afectado al punto tal que hoy día, por ejemplo, hablar de la seguridad de la salvación en muchos contextos es una herejía. ¿Cómo pasa eso? Algo que la palabra de Dios nos enseña, la predestinación, la justificación, la seguridad de la salvación. En muchos contextos de iglesias eso se ve como una herejía. Y la pregunta es cómo se llega a esas conclusiones. ¿Sabe a qué se debe eso? A que se ha ignorado primeramente lo que la palabra de Dios enseña y se ha ignorado lo que se ha comunicado históricamente en cuanto a estas doctrinas. Y se reinventan doctrinas nuevas. Las confesiones de fe lo que ayuda, son útiles en este sentido, de poder tener nosotros claridad en cuanto a temas, por ejemplo, como trata esta confesión, nuestra confesión que habla acerca de la justificación, de la santificación, de la Trinidad. En ese sentido, las confesiones de fe son muy útiles. Alguien decía que lamentablemente, mi amado hermano, la iglesia hoy día, como no tiene las confesiones de fe, en cierto modo, ha mantenido se puede decir, una convicción y una unidad de pensamiento en cuanto a lo que se cree en las doctrinas bíblicas, que ha protegido a la iglesia de las herejías. Pero ¿por qué hoy día se considera, por ejemplo, la seguridad de la salvación como una herejía? Porque muchas iglesias ya no tienen confesiones de fe. ¿Ya? Se bajaron, llamemos así, las murallas en cuanto a lo que creemos. Si esa persona no cree, por ejemplo, en la seguridad de la salvación, o no cree en la justificación, en la santificación, bueno, pero igual podemos reunirnos y tener algo juntos. Y así comienzan a entrar las herejías. Algo sin darnos cuenta. Si la iglesia no tiene claridad y convicción en lo que cree, que surge de la palabra del Señor, pero que también nosotros sabemos que históricamente nuestros hermanos lo han creído, nosotros hoy día podemos estar seguros, por ejemplo, que creer en la seguridad de la salvación, en la justificación, en la santificación, es algo bíblico porque la palabra de Dios lo enseña y porque los hermanos a través de 2000 años de historia lo han creído. Eso a nosotros nos da, en cierto modo, decir, bueno, estamos dentro de lo que creyeron nuestros hermanos. Pero ¿qué pasa con aquellos que no creen en esto? Bueno, no tienen una protección en contra de las herejías. Ahí en esa iglesia puede entrar cualquiera con cualquier idea, sembrar una herejía, ¿cierto? Y traer destrucción. Las confesiones de fe, en ese sentido, mi amado hermano, son muy útiles en cuanto a cuidar a la iglesia de las herejías. Ahora, ¿cuáles son los beneficios hacia afuera de la iglesia? Bueno, la iglesia tiene claridad en cuanto al mensaje del evangelio, lo que veíamos, ¿cierto?, en el credo de los apóstoles. Un credo muy conciso, muy preciso, pero que hablaba el evangelio acerca de la persona de Cristo. Las confesiones de fe también
tienen ese beneficio hacia afuera, tener claridad en cuanto al mensaje del Evangelio, lo que nosotros predicamos del mensaje del Evangelio, porque muchas personas dicen que son evangélicas y que han creído al Evangelio, pero si uno le pregunta que definan el Evangelio, no saben qué es el Evangelio. Bueno, las confesiones de fe en ese sentido nos ayudan también en esto. Y lo otro muy importante, mi amado hermano, es que las confesiones de fe son una declaración pública de las cuestiones centrales de nuestra fe. Son una declaración pública. ¿Qué significa esto? Que nosotros, mi amado hermano, como iglesia de Dios, que andamos en la verdad, no podemos andar con nada oculto. Es decir, si viene alguien de afuera y quiere saber qué es lo que nosotros creemos, está resumido aquí en la confesión de fe. Eso es una ventaja. ¿Por qué? Porque pasa que en muchos contextos hay personas que llegan a las iglesias y como no hay una confesión de fe definida, pasa 1, 2 años, 3 años y al tercer año se da cuenta que están creyendo algo que yo no creo. ¿Y por qué me demoré 3 años en darme cuenta? Bueno, porque no tiene una confesión en la que la persona pueda ir y leer y decir, sí, bueno, esto lo creo, esto no lo creo. Entonces, en cuanto hacia los que vienen llegando, una confesión de fe es muy útil porque nos permite a nosotros como iglesia presentarnos delante de esas personas y decir, esto es lo que nosotros creemos. No hay nada oculto en eso, sino que nosotros siempre debemos andar en verdad y ser claros en lo que creemos, tener convicción en lo que creemos. En ese sentido también la confesión es muy útil. Una confesión sirve de norma pública y de comunión y disciplina. Efesios capítulo 4, versículo 3 nos dice que la iglesia ha de guardar la unidad. Efesios capítulo 4, versículo 3 nos dice que la iglesia ha de guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Los miembros han de ser unánimes, es decir, de un mismo corazón, alma, espíritu, mente, y una confesión ayuda a proteger la unidad de una iglesia y preservar su paz. Mi hermano, como 5 minutos posiblemente, Mix se desconecte. Amén. Nos quedan 5 minutos, mi amado hermano, de clase. Sirve, Efesios 4:3, sirve como base de comunión eclesiástica. ¿Ya? Sí, pero dice, va a mandar otro link, ya, amén. Tenemos el beneficio de tener verdadera comunión como creyentes, aunque el mundo dice que el amor une y la doctrina divide, nosotros vemos a través de las Escrituras que la verdadera comunión viene de estar unidos en la verdad de Dios revelada en su palabra. Esto lo aprendíamos, mi amado hermano, cuando fuimos expuestos a la carta de Juan, ¿cierto? En 1 y 2 de Juan, donde nosotros vemos que Juan ahí, su comunión la fundamenta en la verdad de Dios para con la iglesia, con la señora elegida. Hay comunión, debe haber comunión en la verdad de Dios. Y las confesiones de fe históricamente han ayudado y han servido en eso. También una confesión de fe provee una norma doctrinal concisa para ser utilizada en la disciplina de la iglesia. Miren ahí en Romanos capítulo 16, versículo 17, lo que dice el apóstol Pablo. Romanos 16, capítulo 16, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Se fija, ahí está hablando Pablo con respecto a las enseñanzas de las Escrituras y que os apartéis de ellos. Y para que la iglesia hoy pueda guardar la doctrina de las Escrituras y por ende la pureza de la iglesia, es que debe tener una norma doctrinal y esta norma debe ser pública para que aquellos que quieren producir divisiones en el cuerpo de Cristo sepan en qué norma de la confesión están ellos tropezando. Una confesión de fe sirve de norma concisa, otro beneficio también que nos da la confesión de fe, de norma concisa mediante la cual evaluar a los ministros de la palabra. Tito 1:9 nos dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. No podemos recibir a una persona en el púlpito por el simple hecho de decir que cree en la Biblia. Es necesario evaluar lo que un ministro o predicador cree acerca de la doctrina que la Biblia enseña y la confesión nos ayuda en gran medida a hacer esa evaluación. Ya como último beneficio, mi amado hermanos, y ya terminando también esta introducción, las confesiones contribuyen, bien mis hermanos, ahí estamos nuevamente conectados, ya estamos finalizando lo que es esta introducción de la confesión de fe.
Decíamos como último beneficio que también dan las confesiones, que contribuyen a un sentido de continuidad histórica. Lo que decíamos recién. Nosotros tenemos, ¿cierto?, la seguridad que lo que creemos no es algo nuevo. Siempre debemos tener cuidado, mi amado hermano, con aquellas cosas nuevas, novedosas. Una de las tareas del predicador es que cuando, por la gracia del Señor, le ha tocado desarrollar una predicación de la palabra del Señor, es que también se haga una verificación si lo han enseñado otros hermanos en el pasado. Porque si yo estoy trayendo algo completamente nuevo, tengo que evaluar esa enseñanza. Debemos tener cuidado con esto. La confesión de fe nos permite a nosotros poder tener la seguridad y la confianza y la tranquilidad que lo que nosotros creemos fue lo que creyeron nuestros hermanos en el pasado. Vuelvo y repito, la legitimidad de una confesión de fe es que es el resultado de un estudio serio y profundo de las Sagradas Escrituras. Alguien lo decía de esta forma. Los hermanos en el pasado tomaban la palabra de Dios, exprimían sus verdades y esa esencia la plasmaron en las confesiones de fe. Eso es lo más claro. Nuestros hermanos en el pasado, escudriñando las Escrituras, exprimiendo las verdades de Dios, sacándole la sustancia, los plasmaron en las confesiones de fe. Una confesión de fe solo encuentra su legitimidad cuando ellas son el resultado de un estudio serio, profundo, responsable, con una hermenéutica correcta en cuanto a las verdades de las Escrituras. Hasta aquí, mis amados hermanos, ya hemos preparado este estudio. Me alegro que estén mis hermanos conectados, en su mayoría, ¿cierto? Nuestro hermano Jaime también. Yo no sé, hermano, si tú antes habías escuchado acerca de una confesión de fe, había escuchado algo acerca del credo apostólico. Alguno de mis hermanos, si quiere añadir algo, algún comentario, lo dejo también en el espacio, porque ya estamos finalizando. En la gracia del Señor, mi amado hermano, dejo como tarea para el próximo jueves leer el primer capítulo de la confesión de fe, que son los 10 primeros párrafos que hablan acerca de las Sagradas Escrituras. Bien, mis hermanos, Dios les esté bendiciendo. Ya estamos dando por finalizado este estudio. Dios les bendiga a mis amados hermanos que estuvieron conectados. Hermano, algo ahí para añadir. Usted mencionaba los credos. Sería bueno que también, dentro de lo posible, en este tiempo los hermanos puedan leer los credos como el credo de los apóstoles, que usted leyó hace poco. También está el credo de Nicea y el credo de Calcedonia. En esos credos básicamente se trataron doctrinas que son fundamentales como pilares de la doctrina verdaderamente cristiana. Y de hecho, ninguno puede ser cristiano si rechaza las enseñanzas de los credos, pero sí puede ser cristiano si rechaza alguna doctrina de la confesión. O sea, las confesiones le pertenecen básicamente a una denominación en especial. Por ejemplo, la bautista, ¿verdad?, le pertenece a las iglesias bautistas particulares. La de Westminster, la confesión belga, otras confesiones también que existen. Y tal como ahí hacían esa acatación, cuando usted lo mencionaba también, en cuanto a las confesiones, hay ciertas doctrinas básicamente que se puedan diferir en cuanto a una confesión, y eso no sería algo adjudicable como poder deducir que no es cristiano el tal,
pero sí en cuanto a los credos. Si alguien que profesa ser cristiano rechaza por lo menos lo que los credos de los apóstoles de Nicea y Calcedonia enseñan, porque es doctrina fundamental de los primeros 3 siglos, que está plasmado, ciertamente ahí eso sí dejaría de ser un cristiano confesional, un cristiano, un creyente, porque cree en la verdad de las escrituras. Otro aspecto es de que las confesiones o las doctrinas, tal como nosotros las conocemos, a veces usted mencionaba algo importante sobre la justificación y todo esto. Hay muchas doctrinas, todas las doctrinas básicamente ya han sido conversadas, discutidas, analizadas, conversadas, e incluso refutadas en siglos pasados. Ciertamente alguien decía que nosotros los modernos nos unimos a una conversación a las 12 de la tarde, cuando ya había comenzado a las 8 de la mañana. O sea, muchas conversaciones ya comenzaron siglos antes, y nosotros en este sentido, en este siglo, venimos y vemos estas doctrinas, pero hay una historia que corresponde al cuerpo de esa doctrina. Y eso es importante, lo que usted mencionaba, que al momento de predicar o creer, uno debe creer una verdad confesada, pues, y es una verdad histórica. Así que gracias, hermano Víctor, por la enseñanza. Muy claro. Que el Señor sea dando sabiduría, y también a todos en la congregación a poder siempre examinarlo todo con las escrituras, aún las confesiones. Amén. Amén, pastor. De hecho, tengo entendido que en algunos contextos se usa aún el credo de los apóstoles en algunas iglesias en este tiempo. Claro, teniendo su fundamento en que se resume lo vital en los credos. El Evangelio, Cristo, su obra, es fundamental. Bien, mis amados hermanos, nos despedimos acá. Vamos a orar al Señor. Le voy a pedir a nuestro hermano Cristian, que está con nosotros acá, que nos esté dirigiendo con una oración para despedirnos también, y que en la gracia del Señor, mis amados hermanos, que este tiempo que vamos a estar estudiando la confesión de fe, ¿cierto?, el Señor por medio de su Espíritu Santo sea que nos vaya dirigiendo y nos vaya enseñando por medio de su palabra. Amén. Que le bendiga a nuestro hermano. Padre eterno, amado, soberano, todopoderoso, nos dirigimos a ti. Amén. En este momento, Padre, no por mérito alguno, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey. Padre amado, un grato momento hemos tenido en este rato, Señor, para poder también comprender y aprender y ser edificados también mediante tu palabra. Amén. Y ver también cómo hermanos fieles pudieron también exponer estas doctrinas, Señor, para que también a futuro nosotros podamos ser privilegiados también de conocer tu palabra mediante estas confesiones. Amén, sí, Señor. Gracias, Señor. Sabemos que nuestra autoridad máxima siempre va a ser tu palabra. Amén. La Sagrada Escritura. Ayúdanos, Señor. Es una responsabilidad que cada uno tiene de forma individual, escudriñar tu santa palabra. Amén. Y es por eso también que necesitamos del Espíritu Santo que nos guíe siempre a toda verdad. Amén. Oramos, Padre amado, para que estas verdades no solamente queden en conocimiento, sino que estas verdades se expongan en nuestras vidas, seamos transformados para la expansión de tu santo reino, Señor, aquí, en este momento, Padre. Sabemos que esto lo has encomendado a tu iglesia, a tu pueblo, y que seamos capacitados, Señor, día a día mediante tu palabra. Amén. Oramos por nuestro hermano Víctor para que usted siga dando sabiduría, Señor, entendimiento, para que estas verdades sean expuestas de la mejor manera, Señor, que sea lleno del Espíritu Santo, y nosotros también como hermanos también sigamos preparándonos, Padre amado, para estar capacitados siempre para toda buena obra, para obedecer tus mandamientos, tus preceptos, Señor. Ayúdanos, Señor. Sabemos que muchas veces no lo hacemos. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos, Señor, y obedecer tus mandamientos. Amén. Gracias, Señor, por este momento. Oramos por todos nuestros hermanos
los que están enfermos también, usted esté proveyendo fortaleza física también, Señor. Amén. Oramos también por los hermanos que no pudieron estar, Padre amado, para que usted también esté sosteniendo sus vidas, Amén, animándolos Señor. también, Señor, a hacer tu voluntad, que también, Padre amado, sean fortalecidos también sus vidas. Amén. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús dejamos esta reunión. Amén. 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 Bien, mis hermanos, nos despedimos. Bendiciones a todos.